Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. El siguiente programa es presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 21 de enero del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la dirección general, el licenciado Ángel Requena. En el control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de trabajar para ustedes, Douglas González, certificado de locución 43140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por nuestro colega, nuestro amigo, nuestro hermano José Samir Iscanda, y con la esperada atención de nuestras bellas damas. Unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori. La unidad odontológica del doctor Máximo Yori Yori está en la calle Rocio, cruce con Salia, con el equipo de odontólogos coordinado por el doctor Máximo Yori Yori para la odontología de adultos y odontología general. Y su esposa, la doctora Carly de Yori, para la odontología infantil. Unidad odontológica de Máximo Yori Yori para la sonrisa que usted se merece y la salud bucal que usted espera. Ahora sí, bueno, hoy vamos a tener un programa, como lo anunciamos el día miércoles. El día miércoles anunciamos que íbamos a tener un programa dirigido hoy, nada menos y nada más, por nuestro querido, apreciado colega, el doctor Arnaldo Barbeta. El doctor Arnaldo Barbeta, vamos a Ángel, aquí nuestro invitado especial, aquí lo tenemos nuevamente, nuestro querido, apreciado colega, amigo, de muchas anécdotas que tenemos. Pero de Arnaldo podemos decir, bueno, primero,
Bueno, de esos recursos humanos que el gremio médico se siente orgulloso. Esos jóvenes que vienen escalando posiciones, vienen creciendo con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Arnaldo Barbeta, licenciado en enfermería, posteriormente estudió medicina, licenciado en enfermería en la Universidad Rómulo Gallego, estudió medicina, médico cirujano egresado de la máxima casa de estudio de la Universidad Rómulo Gallego, luego hizo neurocirugía en el hospital del IES de Caracas, en la gran capital. Fue a formarse como neurocirujano y es uno de esos recursos humanos con los que contamos en nuestro municipio, en el estado y en el país, con una extraordinaria formación. Médico adjunto al servicio de neurocirugía del hospital Israel Ramírez Barça. Y una de mis anécdotas es que cuando él era licenciado en enfermería, caminamos juntos, fue un compañero de caminata en la caminata de San Sebastián, ya sé, en esta fecha. De 42 kilómetros. 42, caminamos más de 42 porque 42 es de la Alcabala hasta la iglesia. Pero nosotros comenzamos a caminar desde el centro comercial del Limón, que son unos 3 kilómetros antes porque trancan la vía. Y bueno, la buseta que nos llevó nos dejó el centro comercial del Limón. Y de ahí comenzamos. Bueno, fíjate, una de las anécdotas, caminamos y bueno, después a su ritmo, claro, cada quien a su ritmo, pero mis compañeros, unos cuantos kilómetros, los 14 primeros kilómetros que eran subidas, le dimos juntos y luego en la bajada y compartimos. Bueno, ese es las anécdotas de nosotros, aparte de la situación deportiva, la parte gremial también. Y bueno, extraordinario profesional, orgullo del gremio médico guariqueño. Bueno, Hernando, tu salud inicial. Bueno, con las buenas noches, y bueno, agradeciendo a Dios por esta oportunidad y bueno, celebrando hoy el Día de la Virgen de la Caridad. Sí. Ya hoy mucha gente también anda caminando. En la peregrinación ya. Y esto también tiene un motivo, muchos son deportistas y hacer deporte, como dicen, hacer deporte es patria, pero también hacer deporte es hacer salud para ti y crear un cuerpo. Nuestro cuerpo es un templo y eso es lo que tenemos que cuidar desde el punto de vista médico. Así es. Bueno, nosotros tenemos la virtud que el miércoles pasado era la Virgen, el 14, Virgen de la Pastora, hoy Virgen de la Caridad. Saludos a todos esos feligreses, a todos esos peregrinos que salen, muchos salen de San Juan hasta San Sebastián. Nosotros lo hicimos en varias oportunidades, salíamos de Pueblo Nuevo. Luego en la misa que nos la da el diácono licenciado Herrera, nos da la misa, la partida, a las 5 de la tarde. Hoy, por compromiso de salud y municipio, la tenemos. Lo más seguro que nos saquemos más tarde a San Sebastián para saludar a los amigos feligreses. Pero la verdad, como dice el doctor Arnaldo, caminar es salud, es hacer patria y es lo que queremos. Bueno, después del salud inicial, vamos a tener un tema muy importante y vamos a patología de la columna. Con el doctor Arnaldo, me pasó un esquema de, bueno, doctores, ¿cuál tema que usted crea? Escogimos la patología de columna porque es más frecuente de lo que la gente cree y hay cierta divergencia. A veces se habla de que son los traumatólogos, a veces son los neurocirujanos. Lo que es que, bueno, yo he visto muchos traumatólogos que tratan patología de columna y veo neurocirujanos que tratan patología. Cuando nosotros éramos estudiantes de pregrado, pero ya se estaba imponiendo que esa era estrictamente de los neurocirujanos. ¿Qué nos puedes decir tú, empezar? Con respecto a eso, es una disyuntiva muy creada desde que yo todavía no existía. Y últimamente, yo simplemente, como le digo a veces a otros colegas, bueno, para un traumatólogo a veces sale y tiene que hacer su especialidad en columna. Y nosotros salimos egresados con una carrera de 5 años a hacer columna de una sola vez. Podemos hacer una subespecialidad o un fellow de columna para mejorar algunas técnicas. Correcto. Eso es. Y hablando sobre las patologías generativas, podemos decir que es una de las causas, o una de las mayores causas de ausencia laboral en la población activa. Entre los jóvenes y adultos, es una de las ausencias laborales, una de las que está entrepunteando. En las primeras están las infecciones respiratorias, dependiendo también las temporadas. ¿Okay? Entonces, las patologías de columna están de acuerdo, no importa la edad, no importa el género, sino lo que importa, como yo hace poco una paciente me dice,
pero es una paciente odontólogo, me dice, eso lo tengo yo desde siempre. Yo le digo, es como eso de decir, dime de qué presumes y te diré qué careces. Entonces yo tengo un lema que dice, dime de qué trabajas y te diré qué padeces. O sea, la posición del odontólogo, la posición de la secretaria, dan para que tengan un dolor cervical que le puede causar, molestias por crónicas, agudas, en su momento. Para eso, entonces, es importante también, la columna tiene un equipo multidisciplinario. De entre ellos entra el fisiatra. El médico fisiatra es importante para la recuperación de las patologías de columna. Bueno, ya estamos abiertos a la participación, el 0424-332-9421 para comunicarse con nosotros. Estamos conversando con el doctor Hernando Reveta, tuvimos neurocirujano egresado al Hospital del ICE, médico adjunto al servicio de neurocirugía del Hospital de la Barça, con este importante tema. Fíjate, como él dice, una de las patologías que producen más ausencia laboral y una de las patologías hasta de incapacitantes, en ocasiones son hasta incapacitantes en la época o en la edad productiva, es decir, una enfermedad que puede causar a la gente en la edad productiva, adultos jóvenes, adultos y hasta jóvenes adolescentes. Sí, señor. Bueno, si vemos en la imagen número 1, hay una condición de las patologías generativas vienen de acuerdo incluso a la mala posición que opta el individuo a la hora de hacer sus actividades diarias, cotidianas. Muchas también debido a algún tipo de accidente donde los pacientes sufren latigazos. La columna está compuesta por una vértebra, un disco, un disco. Muchas veces el cartílago, que es un cartílago especializado, al estar la columna, por lo menos en la cervical, está recta, disminuye la hidratación del propio disco porque está comprimido por la misma rectificación. Ella tiene una curvatura natural. Curvatura fisiológica. Fisiológica. Que esta curvatura, al estar rectificada, disminuye la entrada de líquido que mantiene húmedo el disco. Entonces comienza el proceso degenerativo, donde vemos un disco que se puede ir, se degenera, se va agrieteando, la fibra se va rompiendo y puede hacer el abultamiento. Hay dos diferencias entre protusión y hernia discal. Correcto. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Las protusiones son simplemente el abultado mínimo que no contacta el saco dural o la médula o la raíz. En cambio, la hernia discal es la que contacta saco, médula o raíz, porque cada uno tiene un espacio y cada nivel tiene sus estructuras anatómicas correspondientes. Entonces, muy importante, personas que sufren de un mecánico que aprieta, que hace fuerza y hace una propia contractura muscular a nivel cervical, debería de estar cada cierto tiempo en un chequeo para evitar la degeneración de su columna cervical. Entonces, ir a la consulta tanto del neurocirujano como de un fisiatra, que quien refiere al paciente, al fisiatra, para hacer los ejercicios propios para recuperar la curvatura fisiológica. Mira, el doctor nos dijo algo muy importante. Hay un equipo multidisciplinario donde el neurocirujano siempre tiene a su mano derecha o se afianza mucho del fisiatra. Doctor, mucha gente va al fisiatra y el fisiatra es el que decide cuál es el tipo de ejercicio, con carga, sin carga, o el neurocirujano orienta y le dice al fisiatra, te refiero a este paciente, pero que quiero que más o menos estas sean las indicaciones para el tipo de ejercicio que debe tener. Mayormente yo dejo que el fisiatra sea autónomo en su Correcto. Le hago el diagnóstico, hago el tratamiento médico y ellos se encargan de la parte de fisiatría y rehabilitación. Perfecto. Muchas veces incluso el paciente que sale de un postoperatorio inmediato, ya al siguiente día pudiera estar haciendo fisiatría y rehabilitación para mejorar la calidad y hacer la mayor recuperación posible de la musculatura. Entonces, dentro de esa patología degenerativa hablábamos de la hernia discal, que es el motivo de mayor consulta, o la discopatía degenerativa. Muchas personas entran por lo menos en la parte cervical, llegan con cefalea, mareos,
Entonces, incluso dicen el mareo y van al otorrino, pero no es del otorrino, sino que todo esto está conectado. Hay una serie de nervios que se llaman nervios de Arnold, que está el nervio mayor y el nervio menor, que salen de justamente donde sale el músculo trapecio, que es un músculo grande que está en la espalda, y eso al estar contracturado irrita, porque lo hace como un pinzamiento, irrita la raíz, y eso causa cefalea de holocraniana o hemicraniana, cefalea o tensión ocular, mareo. Entonces el paciente va a los del otorrino, no tienes nada, pero a veces ni siquiera, no, lo que tengo es un dolor de cabeza y tengo mareo. O llegan ante el neurocirujano, quien entonces identifica nada más que con una rayos X, que hay una rectificación cervical, y hace el tratamiento médico con relajante muscular, analgésico, neuromoduladores, y manda a hacer los ejercicios por fisiatría. Bueno, ya abierto la participación, excelente. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos al doctor Barbeta. Los cambios generativos de la columna están relacionados con la edad. Es Gladys Hernández de la Rómulo Gallego. Sí, están relacionados con la edad, pero como le dije desde un principio, también está relacionado con la morbilidad. Un paciente obeso no tiene una columna. O sea, la sobrecarga se hace sobre un eje axial, esa carga se distribuye y mayormente el paciente que tiene sobrepeso va a sufrir más de la columna que un paciente delgado. Ojo, hay pacientes que incluso por herencia sufren de discopatía degenerativa. Pacientes que no hacen posiciones adecuadas al sentarse sufren de patologías degenerativas y esto causa dolor. El fumar. Van al médico de entrada. Generalmente, si van a un ambulatorio, bueno, acuda a su ambulatorio. El médico cirujano, médico general, que lo atiende, inmediatamente no debe preferir a su neurocirujano. Claro, como a veces se dice, hay una consulta dentro del hospital que va por la historias médicas y solicita a través de una referencia una consulta, una cita con el servicio. Y cualquiera de los 3 especialistas que encontramos allí, lo atenderemos. Muchas veces van pacientes que tienen 6 meses con dolor, pero van un día y ese es el día que ellos quieren que lo atiendan. Nosotros hay un sistema de salud que debería ser, pulirse más, donde el sistema de cita sea más eficaz, donde uno pueda ver la cantidad de pacientes y cómo se hace. Entonces hay personas que también a veces el momento de emergencia es la de ellos. Entonces no confunden la emergencia, la urgencia y la consulta. O sea, la consulta muchas veces se posterga y hay que tener, como quien dice, paciencia cuando ya tienes un tratamiento básico que viene de un médico cirujano. Con tu analgésico, tu antiinflamatorio, tu relajante muscular y bueno, tu complejo B, y eso que es más o menos lo que se maneja. Bueno, abierto la participación. Buenas noches, doctor González. Saludo al doctor. Se dice que después de los 30 años hay cambios significativos en la columna. José Pérez del Casco Central. Sí hay cambios significativos en la columna, pero también está relacionado, como les decía, a los hábitos de cada individuo. En mi caso, le puedo decir, yo soy ciclista. El hacer ciclismo y me llevó a tener el consumirme mucho la parte muscular, y eso no es bueno de alguna u otra forma, porque la columna tiene unas estructuras que lo sostienen también, que son los músculos anteriores, los músculos posteriores, que es el abdomen, y los músculos que están entre cada vértebra y los que van subiendo.
Al existir disminución de las estructuras musculares o de la densidad del músculo, esto puede ocasionar algún desbalance dentro de la columna. Otra cosa que también hay que ver muchas veces, vigilar pacientes que tienen una mala pisada, debería de acudir a su traumatólogo para que haga el chequeo y haga un balance entre la mala pisada. Porque el mal pisar también te lleva a tener un desbalance del eje sagital, que es un eje que se saca desde la vértebra número 1 o la vértebra número 2 hasta el sacro. Si esto está por delante o está por detrás, estamos en un desbalance y esto se saca debido a que hay personas que o sea, lo que hablamos vulgarmente el cojo, tiene problemas de columna porque pierde el balance a través de la cadera. El que tenga problemas de cadera tiene que asumir que tiene que usar una plantilla para evitar la degeneración de la columna. Así. Y vaya a su traumatólogo, le mandan su escanograma, se le hace un estudio de miembros inferiores y se determina cuál es el hay algo importante que yo sí, que hace poco, incluso está en eso de todos los días, que hablamos de la incompetencia del individuo de mantenerse en pie debido a la falta de musculatura. Eso es causado por un ejercicio. Yo digo que el individuo que camina todos los días, que sale a caminar, que hace una caminata prolongada, que lo toma, dice, estoy perdiendo peso, pero está perdiendo también tejido muscular. Esta persona tiene que hacer de alguna u otra forma algún tipo de ejercicio de pesas para compensar y la construcción de musculatura. Hay muchas personas que toman creatina, que toman proteínas, que toman alimentos que le pueden ayudar a aumentar la carga muscular, que le va a ayudar a sustentar la columna, a sostenerla. Entonces, esto es una por eso es que después de cierta edad existe la discopatía degenerativa. Bueno, esas fueron unas preguntas que nos hicieron. Doctor, desde el punto de vista epidemiológico, que siempre nos gusta hablar de la epidemiología, ¿esta enfermedad es más frecuente en mujeres o hombres? Yo diría estadísticamente que se encuentra 50 y 50, porque lo hablo porque tenemos las maestras, y le vuelvo a decir, tenemos el que hace cada pesado, tenemos la odontóloga, tenemos la odontóloga. Son más odontólogos que odontólogos ahora. Sí, y tenemos las maestras, tenemos los odontólogos, tenemos el joven que carga peso, que es caletero. Esas personas terminan, el mecánico, por eso le digo, tienen que hacer su chequeo anual a las especialidades correspondientes. Un dolor de columna, muchas veces son dolores, hay una lumbalgia mecánica. Lumbalgia mecánica está relacionada con muchos de los individuos de este planeta han sufrido una lumbalgia mecánica. ¿Por qué? Porque la lumbalgia mecánica es simplemente cuando hacemos un movimiento de forma brusca o que el músculo no está caliente. Ejemplo, levantar un peso sobre lo estimado que puedes levantar y esto causa una contractura muscular. Las contracturas musculares duelen y pareciera una hernia. Y es donde asisten al neurocirujano y el neurocirujano le dice, si lo evalúa, dice si es una hernia discal o es una contractura muscular. Muchas veces ha pasado también que levantando el mismo peso no es una contractura, sino una hernia que hizo por un aplastamiento de un disco, porque la sobrecarga del eje axial le fracturó la fibra del cartílago, que son varios anillitos, y se expone hacia la columna, hacia la médula. Y a esa raíz es donde características claras de una contractura muscular es un dolor axial, que no lo deja estar de pie, sin irradiación a ninguna de las piernas. Correcto. Característica de una hernia, característica de que tienes una hernia discal, en su mayoría, es un dolor axial, pero que se va hacia una pierna. Y tiene un recorrido, que nosotros decimos un recorrido exquisito, porque eso nos va a decir qué nivel L3, L4, L5 es seguro. Cuál es el nervio que está pisando o que está comprimido en ese nivel. Entonces dice por debajo, por detrás de la pierna y llega al tercer dedo del pie. Ya uno dice, esto es una hernia discal. Muchas veces también hay una patología que es la del músculo piriforme. Al pasar por allí el nervio ciático, los asiáticos están por otro lado. Entonces, nervio ciático, al pasar, comprime, hace la misma irritación
y crea como un característico de una hernia discal. Entonces hay que examinar al paciente, identificar bien. Cada paciente es especial. Nosotros tenemos una colega, yo tengo un dolor, pero es el dolor en la pierna, tengo un dolor en la pierna, tengo un dolor en la pierna, la examino, me da positivo para un síndrome piriforme, se le coloca tratamiento, se le coloca infiltración, pero no tiene dolor lumbar. La joven hace, yo le digo, bueno, toca hacerte la resonancia. Una hernia discal obstruida que fue a quirófano y gracias a Dios, bueno, ya está por allí trabajando y como anestesiólogo, una compañera de trabajo del hospital. Entonces, esas son las características. A nivel cervical pasa lo mismo, contractura muscular, incluso hay una normotecnia que nosotros utilizamos que decíamos, dame el 6, entonces uno hace el 6 y el 6 es C5, C6 del disco, y cuando uno le hace a un paciente así, esto tiene un dolor específico. C7, este dedo, la mitad. Entonces, cuando uno lo aprieta, el dolor es como pueden existir tipos de dolores. Parestesia, ¿verdad? De tipo de parestesia, que es calambre, hormigueo, ardor, sensación quemante, sensación urente. Todas estas son las características que van de una mano a la otra. Cualquiera de las dos, depende a dónde se vaya el disco. Es correcto. Bueno, doctor, también aprovechando, como estamos hablando de carga, lo vemos muy frecuentemente. El bulto, el escolar, muchacho por la escuela, la mamá le mete todos los útiles escolares, le monta ese bulto y ese muchacho, bueno, va, llega al colegio, carga el bulto, la parada para el himno nacional, la cuestión, los malos vicios. Y uno, ¿qué orientación le podemos dar a los padres representantes sobre esa materia? Porque es hasta motivo de consulta de edad escolar. Bueno, mayormente nosotros hacemos ciertas recomendaciones propias, que es no mantener una bipedestación y sedestación prolongada, ¿ok? No levantar más de 5 kilogramos por tiempo prolongado y verificar bien las condiciones propias también. Hay bultos que son específicos. No cualquier bulto tiene una forma anatómica. Hay morrales que son anatómicos y que sirven al estudiante. Y es mayormente tratar de verificar si es la materia que le corresponde, entonces, y bajar la carga de peso. Porque esas cargas de peso hacen que el paciente o el niño sufra de dolores. Entonces yo dice, pero como no es un adulto, no van a decir que no tiene dolor porque la columna es para los mayores. Ellos también pueden sufrir de dolores musculares o dolores lumbares, cervicales y dorsales porque tiene esa carga axial que está recibiendo. Excelente. Bueno, seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente. Saludo al doctor Arnaldo. Se dice que después de los 30 años hay cambios significativos en la columna. Milagro Moreno en Santa Rosa. Sí, es que ya es una de las cosas que acabamos de explicar, pero como le digo, la osteopenia también es un cambio significativo que no nos permite que el paciente esté de pie o que el paciente presente dolor. O sea, dolor en la columna. Entonces hay que hacer alguna actividad física, acostumbrarnos a tener algún tipo de actividad física y de forma correcta. Porque de nada sirve que hagamos un ejercicio sin tener la orientación del entrenador específico, porque hay muchos entrenadores que saben cuál es la posición adecuada para cada ejercicio, y esto nos permite recuperar muchas veces y fortalecer la musculatura. Tenemos que fortalecer musculatura, y la musculatura se fortalece haciendo actividades físicas. En la Villa Olímpica, si vemos, hay algunas máquinas, también se puede caminar, pero también hay algunos tipos de máquinas que nos ayudan a hacer algunas actividades con el propio peso, que es lo adecuado de inicio. Claro. Sí. Bueno, seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa. Saludos al doctor Barbeta. La lumbalgia, ¿cuándo se dice que es aguda y crónica? Yasmile Pérez del Mojo. Bueno, gracias, Yasmile. Las lumbalgias o las cervicalgias agudas o crónicas va a variar en el tiempo. Los dolores agudos son los que están instaurados en ese momento. Un paciente que ya me tiene más de 6 semanas con dolor, ya le podemos decir que es crónico y que ha resistido algunos tratamientos.
Muchas veces, a veces no es simplemente el tratamiento, sino que vuelvo otra vez, yo insisto siempre en la fisiatría, es muy importante, y no son 2 o 3 veces que vas a ir donde el fisiatra, sino hasta 20 veces, hasta 30 veces. Yo le digo, no, 12 veces no es suficiente. Y una nueva valoración es lo importante. A veces hay que ver, yo digo que en la cervicardia, por lo menos, el tiempo de dolor que ha tenido el paciente. Sí, hay un dicho muy sabio que dice entre los médicos que la mejor cirugía es la que se evita. Y a veces, cuando hacemos que el paciente recupere con simplemente la fisiatría o no recupera y tenemos una leve protusión, el nivel de dolor, el nivel de dolor con que vive ese paciente se va a recuperar. No es igual al que yo pueda tolerar o el que ella tolera, o ese paciente tolera un dolor. Entonces, de repente, este paciente se convierte en quirúrgico en vista de que la protusión puede ser leve, pero esa artrosis que está allí también es dolorosa. Hay pacientes que van, se recuperan, no todos los casos y cada paciente es individual. Así es. Eso es importante. Otra cosa que podemos hablar, que es en la imagen número 5 y 6, es sobre la escoliosis. La escoliosis es un factor importante y que sabemos que son, hablando de los adolescentes y de los niños, esa es la hernia discal L5S1. Eso es una hernia discal L5S1. Vamos a la 7, imagen 7. Esa que estaba allí. La otra, la que aparece en varias estructuras. Esa, muy bien. Gracias. Las escoliosis, mayormente son idiopáticas. No sabemos el origen propio. Muchas veces los adolescentes vemos estructuras anatómicas que nacen normal, ya después de los 12 años comenzamos a ver la transformación de esa columna que se nos va doblando poco a poco y que no tiene que ver con la posición viciosa, no tiene que ver con un tipo de estructura, es idiopática, no tenemos una información propia de ella. Esta dolencia o esta malformación, a veces el paciente tiene criterios para ser operado. Vemos hay una escoliosis, la 1, una columna normal, en la 2, una escoliosis lumbar, en la 3 es dorsal, en la 4 es dorsolumbar y en la 5 es una cérvico dorsal. Este es un tipo esto también causa dolor, pero muchas veces no causa radiculopatía. Nosotros lo terminamos de diagnosticar o hacemos algún tipo de estudio que se llama simplemente la rayos X de bending. La rayos X de bending nos dice, es un posicionamiento donde le decimos que el paciente se mueva a la derecha o a la izquierda, y esto nos va a decir si hay corrección anatómicamente a la posición. Y nos dice cómo planificamos la cirugía, donde hay que colocar una serie de tornillos para recuperar la estructura. Hay otra cosa muy importante, un paciente que tenga dolor no se va a quedar inválido porque sea operado de la columna. Los pacientes a veces que llegan y son operados de la columna y quedan sin mover los miembros inferiores o los miembros superiores, es porque viene ya con una lesión establecida y que eso lo lleva a que el paciente se opere para darle estabilidad a su columna. Correcto. Hay pacientes, hace poco, si recuerdan, un accidente gravísimo donde unos trabajadores de una pollera chocaron con un camión y 2 pacientes operamos de columna, uno cervical, el paciente, gracias a Dios, 23 años, joven, se hizo por detrás, se le colocaron 8 tornillos y por delante se le colocó un PIC, una cajita cervical. Este paciente moviliza sus extremidades, está bien, y hay uno que hizo una listesis una toxis cervical, dorsal, donde la vértebra una sobre otra se desplaza y cae. Este paciente simplemente se opera por un criterio de estabilización. Este es un paciente que ya lastimosamente no va a caminar porque la lesión medular es severa. No hay vuelta atrás. Entonces, este paciente simplemente se opera para darle estabilización, para poder sentar al paciente, que el paciente pueda pararse, sentarse en una silla de ruedas y hacer su independencia con los miembros superiores. Es correcto. Seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Bendiciones para usted y su destacado invitado. Por favor, ¿qué postura al dormir y sentarse evitan lesiones en la columna vertebral? Amarelis
Fajardo, muchas gracias, Marely. No digo de dónde nos escribe, pero muchas gracias por tu participación. Pero una pregunta, doctor. ¿Vicio para dormir, postura para dormir? Claro, las posturas para dormir, hay almohadas específicas para eso, almohadas anatómicas. El que duerme de boca arriba no puede hacer que su mentón pegue hacia el esternón, esto no le va a causar dolor. La posición tiene que ser lo más anatómica posible. No puede quedar hacia abajo, sino recta, de acuerdo a la columna. Y para eso existe una almohada específica. Cuando duerme de lado, la cabeza no puede estar por debajo o sea, pegando hacia el hombro donde duermes, ni puede estar pegando hacia arriba del hombro que está elevado. Tiene que ser neutro. Y para eso hay también una almohada que llega y la estructura anatómica queda establecida a la altura del hombro. Ese nivel de esa almohada tiene que ser a la altura del hombro. La parte de la columna, muchas veces, es importante los colchones ortopédicos. Esos colchones ya vencidos nos causan dolores lumbares. El paciente o el individuo que dura todo el día acostado, por Dios que le va a dar dolor lumbar. Entonces, hay que buscar la forma anatómica que con esas almohadas especiales. Ni por encima ni por debajo del nivel de la propia columna. Eso es la corrección propia. Doctor, ¿y dónde se consiguen esas almohadas? Porque generalmente cuando va... Si va a un centro comercial que está hacia la salida, venden unas almohadas que son puro algodón y no tienen... Sí, pero sí, incluso una vez en el centro, en una de las tiendas más viejas de aquí, se puede decir, ¿verdad? Sí, en Macuto habían unas almohadas ortopédicas. Las vi hace años. Pero una almohada ortopédica también tiene un costo, hasta las he visto en $100, una almohada hasta 150. Bueno, vienen, se evita trastornos cervicales que le puede salir más costoso. Claro, los vicios, ¿no? Y gracias a Marely por tu participación, de verdad, excelente pregunta y nos permite desarrollar por aquí. Buenas noches, doctor Douglas, bendiciones, lo felicito por su excelente programa. Con médicos especialistas como lo es su invitado. Usted es un excelente médico y amigo. Saludos, abrazos. Es nuestra querida, apreciada amiga Carmen Fajardo en 14 de marzo. Bueno, Carmen, de verdad que siempre en sintonía de Salud y Municipio. Y una gran amiga. Bendiciones. La mejor costurera de San Juan de los Morros durante muchos años. Aquí seguimos abiertos a la participación. Gracias por la participación. Este programa es de ustedes. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos, doctor Barbeta. La lumbalgia, cuando se dice que... Bueno, esta se repite por aquí. Buenas noches, doctor González. La levoescoliosis es común en personas sedentarias. Bueno, las escoliosis... Rosario Longa de Las Palmas. La escoliosis también hay una escoliosis, no simplemente el paciente sedentario. O sea, el paciente sedentario no tiene que ver relacionado con la escoliosis. También una escoliosis posicional, que es cuando cuando el paciente tiene un dolor, puede ser por contractura muscular, busca compensar ese dolor y hace un doblez hacia el lado derecho o el lado izquierdo donde compensa el dolor y entonces crea una posición viciosa que le puede causar dolor. Pero el sedentarismo como tal no está relacionado con una escoliosis. Como le dije, la escoliosis propia del joven es idiopática. Y esta escoliosis que podemos hablar, que es la que puede darse en el adulto, está relacionada con la posición antárgica, escoliosis antárgica, buscando la forma de compensar el dolor. O cuando el paciente tiene un fallo de un nivel entre la cadera, desnivel de la cadera. Esto puede causar de que el paciente, usted lo ve y camina y eso le va a causar escoliosis al futuro. Así es. Bueno, aquí... Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. ¿Cuál es el protocolo a seguir con un diagnóstico de espina bífida? Es Rosángela Ordóñez, estudiante de 4º año de medicina. Saludos al doctor Barbeta. Bueno, muchas gracias. La escoliosis, la espina bífida, se da en los neonatos, cuando nacen. Muchas veces son diagnosticados en intrauterino,
Ya se está operando intrauterinamente, lo hacen unos endoscópicos, especialistas neonatólogos. Hay variación, hay disminución de muchas de las condiciones de riesgo, porque se hace intrauterino, pero también tiene sus riesgos, sus pros y sus contras. Claro. Mayormente cuando hay una espina bífida hay que saber clasificarla, si está abierta, si está cerrada, si está expuesta, ver si es una espina bífida que está rota, ¿ya? Se hace cirugía inmediatamente. Lo ideal es operar al paciente el mismo día del nacido o al siguiente día, cuando ya vemos que tenemos niveles de hemoglobina establecidos, cuando vemos que tenemos una serie del punto de que el paciente muchas veces viene con otros trastornos, porque esto de las malformaciones del sistema nervioso vienen muchas veces acompañados de otros trastornos, sean de malformaciones del sistema nervioso, malformaciones de otro órgano. Hace poco nosotros hicimos la cirugía de una bebé muy linda y salió perfecta, pero tenía una traqueomalacia y lastimosamente fallece después de los meses, pero se le dio todo lo posible y se le dio calidad de vida. Y ahí sus padres también se fueron calmados. Y nosotros aquí, ese es otro equipo donde podemos saludar entonces a la gente de neonatología del Hospital Israel Ronald Esparza. Esa es una gente que lucha todo el día, desde el personal de enfermería, el personal médico. Son gente que trabajan día a día por esos bebés. Siempre hemos dicho que tenemos un extraordinario recurso humano. Sí, señor. Entonces, el protocolo para las espinas bífidas, los mielomeningoceles, ¿son mielo o son meningoceles? Mielomeningoceles cuando la raíz está expuesta. Correcto. Meningoceles cuando está cerrado. Incluso dice uno, no están expuestas y es una de las cirugías más fáciles, pero cuando tienes las raíces que están comprometiendo cada una de las inervaciones que te dan movilidad, que te dan para incontinencia urinaria, puede salir el bebé después que se crecen. Muchos quedan con algunos trastornos por la exposición de las raíces, que por muy cuidado que se tenga, a veces ya vienen lesionadas. Acuérdense que son fibras nerviosas que no se recuperan. Así es. Bueno, seguimos abiertos a la participación. Gracias a ustedes, este programa es de ustedes y bueno, nos alegra siempre sintonía, full sintonía. Buenas noches, doctor González. Saludo al doctor Orbeta. Cuando se diagnostica hernia discal, son de resolución quirúrgica. Juan Carlos Cabrera de El Jobo. Siempre que se diagnostica una hernia, siempre es quirúrgica. Muchos pacientes toman una decisión porque llegó el vecino y le comentó, es que no te operes porque no vas a caminar, lo que acabamos de decir. Y resulta que pasa que el paciente viene de un accidente, se operó para darle estabilización a la columna. Entonces, cuando hay una compresión de la raíz está cubierta por la mielina. Esa mielina es como decir el cable que va hacia un enchufe y ese cable, ese cobre, se sulfata y comienza ese proceso de sulfato. De toda la mielina se comienza a degradar y al hacer crónica esta hernia discal, cuando se opere verdaderamente ya el paciente va a sentir como una hernia fantasma, va a mantener el dolor. Claro. Entonces, cuando está diagnosticado, lo ideal es operar al paciente. Porque al final, cuando tenga 3 años, 1 mes, 6 meses de diagnosticado, esto le va a causar entonces algún tipo de trastorno sensorial de la pierna hasta que con la fisiatría se puede estabilizar. Bueno, por aquí. Buenas noches, doctor González. Extraordinario programa. Saludo al doctor Barbeta. ¿Cuáles son los paraclínicos para tener un diagnóstico certero de columna? Soy Rixia Gisela, estudiante de 4º año de medicina. Bueno, saludos a los estudiantes. Sí, ¿será que el doctor sabían que venía el doctor Alberto para acá? Porque están... Bueno, dentro de los diagnósticos... Bueno, lo importante, el primer diagnóstico se da, como yo le digo a muchas personas, me puede mostrar una resonancia, me puede demostrar una tomografía, pero si yo no veo al paciente, aunque sea verlo, a veces dicen, es que no tocan los pacientes, pero yo a veces... Tengo un profesor que se llama Osvaldo León, que fue médico internista, es médico internista de San Sebastián de los Reyes, y él me decía que cuando veía pasar un paciente ya sabía qué tenía, porque si venía tocándose el corazón
el pecho era porque tenía un dolor de pecho y que podía ser un infarto. Pero si venía con las dos manos, podía ser un proceso asmático y ver cómo estaba respirando. Cuando vemos al paciente es primordial. Ver al paciente, tocarlo, hacerle las maniobras físicas, como el Lesaguet, que es elevar la pierna a 30 grados y ver si hay un dolor de la raíz nerviosa de alguna de las piernas. Dentro de los estudios específicos está la resonancia. La resonancia es para ver tejido blando. No podemos hacer tomografía para ver columna cuando sospechamos de una hernia, porque lo ideal es verla a través de la resonancia, que es la imagen número 2 que tenemos por allí. Una resonancia. Otro diagnóstico que nos puede dar, que nos dice lo exquisito y que nos da también el criterio de decir que vamos a operar, es la electromiografía. Claro. Que es practicada por un electrofisiólogo o un fisiatra o un neurólogo. Entonces, la electromiografía también nos va a decir cuál es la raíz afectada, qué es lo que vamos a hacer. Saludo a la doctora Jafisa. Sí, señor. Siempre mis pacientes van referidos donde la doctora. Esa es, bueno, familia, de nuestra familia, los Iskandar. Y ella me lo hizo a mí, de verdad, bueno, saludo. Pero es importante ese ejercicio. Sí. Es importante. Yo, lo percibí. Es un poquito doloroso. ¿Sí? Dicen los pacientes que sí es doloroso. Sí, porque yo lo digo porque a mí me lo hicieron. Y de verdad, doctor. Pero es el diagnóstico prácticamente. Por eso, fíjate. ¿A quiénes acuden los especialistas? Fíjate, a las tomografías, a las resonancias, a la electromiografía, a rayos X, que es lo más sencillo, así, del menor a más. Pero como dice usted, hay que saber cuál es el estudio específico porque no vamos a hacer. Sí, incluso cuando hay una cuestión que voy a aprovechar rapidito, que están los estudiantes. Cuando vemos un paciente con un probable evento cerebrovascular, sea isquémico, sea hemorrágico, el estudio de Gold Standard es la tomografía. Un estudio rápido que no tarda más de 5 minutos y vemos si hay sangre o no hay sangre. La resonancia la dejamos para enfermedades crónicas, migraña, mareos, vómitos, que el paciente dice, no, yo tengo 6 meses con cefalea y vomito, entonces porque probablemente estemos delante de un tumor cerebral. Pero entonces, lo ideal, eventos cerebrovasculares, tomografía, sea isquémico, sea hemorrágico, lo que sospeche. Bueno, seguimos la participación. Buenas noches, doctor González. Extraordinario programa. Saludos al doctor Barbeta. La cervicalgia también puede ser causada a causa de estrés. Soy docente, soy Carmen Alicia Moreno de Las Palmas, docente. Está preguntando qué se puede. Eso está relacionado con lo que acabamos de hablar sobre si es crónica o es aguda. Pero la cervicalgia, el paciente con estrés, lo primero que hace es contractura de todas las estructuras musculares, como el músculo trapecio en específico. Entonces crea cefalea. Entonces, sí, el estrés es un factor de cervicalgia, o la cervicalgia también es un factor de estrés, porque el que tiene un dolor permanente, crónico, no va a estar bien en su psique. Bueno, por aquí seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor González. Saludos al doctor Barbeta. Extraordinario programa. Programas como estos son que deben de realizarse, aparte educativo, con mucha conciencia y mucha ética. Cuando hay patología de columna, es recomendable realizar qué tipo de ejercicio. Repito, cuando hay patología de columna, es recomendable realizar qué tipo de ejercicio. María Ponte, 14 de marzo. Como lo acabamos de decir, lo primero que tiene que acudir es al médico. Porque a veces, si encontramos con una hernia, una protusión, hay que ver protusión o hernia. Si es una protusión, los ejercicios funcionales son importantes. Si es una hernia, no pudiera hacer ningún ejercicio, hay que hacer cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Igual, si yo tengo una hernia, yo no mando a mis pacientes a fisiatría, porque imagínense una estructura que está comprimida, que se le hace fisiatría, se le hace movimiento, y ese movimiento lo que hace es extender o flexionar esa raíz nerviosa, va a causar mayor irritación. Entonces, por eso, el que tiene hernias discales no puede, yo no los mando a hacer ese tipo de fisiatría de movimientos, de cargas pesadas, de movimientos, claro. Sino hacer de repente una fisiatría pasiva, ya sea con colocación de tibio, de frío, y eso se evalúa también, porque si yo tengo un paciente que tiene una cervicalgia, está contracturado el músculo, cuando nosotros viajamos
a una zona o estamos en una zona donde hay frío, hacemos contractura de los músculos para generar calor y ese frío contractura el músculo y genera calor. Y entonces eso es contractura muscular. Pero si nosotros colocamos en ese paciente que tiene una contractura muscular frío, generamos mayor contractura muscular. Así es. Entonces colocamos simplemente compresas tibias que van a relajar al paciente. ¿Ok? Eso es una de las primicias que yo le doy a mis pacientes. Nada de frío, porque te va a contracturar más, te va a irritar más ese nervio de Arnold que te causa una cefalea que se llama cefalea de Arnold. Aquí, buenas noches, doctor González, extraordinario programa. Por favor, ¿dónde pasa consulta el doctor Barbeta? Bueno, en la clínica Santa Rosalía. ¿Horario, doctor? Previa cita, mayormente. Previa cita. Los números, sí. 0424-313-2311. Repetimos, 0424-313-2311. Unidad, bueno, de Clínica Santa Rosalía. Saludo al personal de la unidad de la Clínica Santa Rosalía. Ya está, bueno, la doctora Maribel Goella, Anabel Goella también, su bella madre, la señora, bueno, Cáceres de Pinto, Idalia Cáceres de Pinto, la doctora, abogada. Sí, Un señor. extraordinario equipo que, verdad, gracias a la unidad Santa Rosalía, de verdad que tanto que colaboran, tanto que hacen apoyo. Me consta el trabajo social que realiza la unidad. Una de las cuestiones más importantes en esto es, les vuelvo a recomendar, es el aseo postural. Evitemos la lumbalgia con un correcto aseo postural. Incluso desde que estoy aquí inconscientemente ya yo estoy de forma recta y no estoy ni doblado, sino la forma recta te va a ayudar a evitar la lumbalgia. Cuando vamos a recoger algo, no podemos doblar la columna. Tenemos que doblar las rodillas, sobre todo cuando vamos a hacer carga pesada. Vamos a doblar las rodillas y nos elevamos con las rodillas. Así es. Entonces, porque el doblarnos nos va a causar compresión a través de los discos. Por aquí, buenas noches, doctor González. Saludos al doctor Barbeta. ¿Cuándo está indicado realizar bloqueo cuando hay dolor moderado? Juan Carlos Páez, del Mahomo. Cuando hay dolor moderado es que está indicado el bloqueo. Muchas veces incluso nosotros hablamos de un bloqueo de raíz o de neuromuscular, de la fascia. Es colocar algunos esteroides con anestésicos específicos a nivel cervical se coloca en los puntos específicos como en la salida del nervio de Arnold, en las estructuras musculares, en la fascia, para tratar de relajar, porque el esteroide le va a ayudar y el aliviar el dolor va a ayudar a relajar. A nivel lumbar también se hacen bloqueos que le van a ayudar se hacen cuando el paciente incluso está incapacitado. Muchas veces el paciente llega sin poder caminar completamente o se le nota la fascia y entonces uno hace la indicación propia de hacer una infiltración. Bueno, quedaron varias preguntas también. Bueno, doctor, estamos en la hora, ya son las 8:07. Queda abierto una nueva invitación, doctor. Ahí están preguntando sobre el evento cerebrovascular. ¿Cuándo se puede hacer evento cerebrovascular? Bueno. No sé si todavía algunos minutos no da una orientación, pero vamos a hacer un programa de eventos. Algo muy importante que nosotros estamos viendo en estos últimos meses, que incluso es este mes, por el desarreglo de la alimentación. El miércoles pasado traímos al doctor, Juan Bautista Escobar, por eso. Y bueno, vamos a empezar el año. Diciembre trae como consecuencias desarreglos, las bebidas alcohólicas, no alcohólicas, la alimentación aumenta la morbilidad de este mes. Y vemos entonces en los hospitales pacientes que ingresan con eventos cerebrovasculares, sean hemorrágicos, porque hay aumento de la subida, de la tensión arterial. Y a veces hasta olvidan tomar los medicamentos. Otra cosa importante, tomar medicamentos que sabemos nosotros los médicos que estén certificados, que sean originales. No tomen maticas que le dijo la vecina, que se tome el ajo, 2 cabecitas de ajo, pero olvídese los sartán que le mandó el cardiólogo o el médico internista. Tenemos que cumplir y tomar conciencia
a veces como el paciente diabético. Mire, podemos hablar toda una noche de lo que es el evento cerebrovascular, y los diabéticos son pacientes que van a una bomba de tiempo, diabético, hipertenso, porque siempre es una cuestión que va casi que agarrada de mano. Entonces, eso es una clase que tienen que ser los médicos internistas, pero esto ha causado incluso un índice de eventos cerebrovasculares importante en estas primeras semanas del mes de enero. Las patologías cerebrales son infinitas, criterios de cirugía, todo el mundo tiene su forma de era mi mamá, de matar los piojos, pero muchas veces esto es salvar vidas. Correcto. No hay y para eso nosotros somos un equipo dentro del hospital y tomamos decisiones donde, o sea, de forma digital, que gracias a la tecnología, mira, vamos a hacer esto, y el otro colega me dice, no, vamos a hacer lo otro. Y a veces yo digo, mire, ¿por qué no le ponemos esto aquí y llenamos poco y quitamos todo el hueso? Porque todo eso son cosas que ayudan, que incluso nosotros tenemos un índice de mortalidad muy reducido. Es correcto. Claro, hay pacientes que intentamos hacerlo y sabemos que neurocirugía es una de las patologías con mayor mortalidad en los eventos cerebrovasculares. O sea, pero es porque son delicados. Y hablar del sistema nervioso central es algo que es de otro nivel. Y nosotros tratamos de hacerlo. Muchos de esos pacientes han salido al flote. Ahí tenemos un paciente que yo digo hipertenso resistente, hermano de J.O. Quintero. Sí, cómo no. Y ese muchacho fue un milagro. Ese muchacho me tocó operarlo. Casualmente mis compañeros estaban fuera del país. Y yo digo, pues hago esto. Entonces me dicen, bueno, hazlo. Te toca. Estás solo. Y me tocó operarlo. Y gracias a Dios, bueno, por allí anda. Y hay otro paciente que llevamos una señora. Y una señora que a veces debutan como hipertenso, con un evento cerebrovascular. Y las edades, hay que hacerse su chequeo indiferentemente. Yo me siento bien, vaya, mídase la tensión, vaya, busque al médico de cabecera, que es médico internista, para que le haga un programa de tensión, una medida, un plan de cómo medirse la tensión para estar alerta. Le vuelvo a decir, la mayoría debutan con un evento cerebrovascular y de tipo hemorrágico. Así es. Desconocían que eran hipertensos y debutan como... Yo me siento bien, hasta los deportistas. Deportista, porque seas deportista no te exonera de que sufras que seas hipertenso. Entonces, más bien incluso el deportista, cuando es hipertenso, es de mayor fuerza, mayor riesgo. Es correcto. Entonces, bueno, queda abierta ese tema y esa invitación con este extraordinario profesional de la neurocirugía, extraordinario médico, como el doctor, Arnaldo Ureta. Y oiga lo siguiente, fíjate, la semana pasada hicimos ese programa, dijimos, ¿cómo podíamos ayudar? Porque sabemos que en diciembre es el desastre para todos. La yaca, el bollo, el pan de jamón, el pernil, la ensalada de gallina y todo en una sola toma. Aparte de eso lo acompañamos con gaseosa y de licor. Entonces ese barajuste se repite varios días y llegamos a enero. Gracias al doctor Juan Bautista Escobar dio todas las indicaciones que teníamos que hacer, cómo hacer los exámenes laboratorios, la conciencia, de crear conciencia. Y hoy, en nuestro segundo programa del año, con el doctor Ureta, estamos también correlacionando, articulando las patologías, y para eso es Salud del Municipio, para dar prevención, para dar orientación a quién acudir, dónde acudir. Tenemos esta extraordinaria. Doctor, placer. El placer es de nosotros, la familia de Siembra TV. Este programa llegó, que ha abierto una nueva invitación. Ya tenemos hasta temas, la gente está pidiendo temas, eventos cerebrovasculares. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias al licenciado Ángel Requena, gracias al control máster y sonido como es Ángel Ochoa, por ese gran apoyo. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, gracias a la unidad odontológica del doctor Máximo Yori. Gracias a ustedes por la sintonía, por su participación. Lo esperamos para el próximo miércoles en un nuevo programa de Salud y Municipio. Continúen con nuestra excelente programación, como lo es Siembra TV. Feliz, bendecida noche y recuerden, Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Feliz noche a todos.
siguiente programa fue presentado a nombre de En Grupo Pimaca, cada cliente es especial. Por eso queremos que te sientas bienvenido. Un buen café, una sonrisa y la mejor disposición de ayudarte en todo lo que necesites, acompañándote en cada paso, con asesoría personalizada y la mejor atención. Y porque los pequeños detalles importan, siempre te llevas algo más que tu compra. Una experiencia que te hará volver.